24 horas, con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Aquí comenzamos. El general de distrito Fausto Salinas fue posesionado oficialmente como comandante general de la policía en una ceremonia a la que acudió el presidente Guillermo Lasso. El contacto a esta hora es con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, gracias amigos televidentes. Así es, 2 meses después de haber sido designado mediante decreto 422, el general de distrito Fausto Salinas fue posesionado oficialmente en esta ceremonia de relevo de alto mando policial aquí en la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo. Recordemos que con él ya es el tercer comandante general de la policía durante la administración del presidente Guillermo Lasso, pues previamente fue Carlos Cabrera y antes de él fue Tania Varela. Durante esta ceremonia tomó la palabra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien criticó los 18 días de protesta que vivió el país y dijo que lo inquietante es que durante estos días los uniformados son los que llevan las cicatrices de un conflicto social. Escuchemos lo que dijo el funcionario. Trabajaremos para que una demanda insatisfecha no pueda caotizar, para que la protesta en algún momento sea arreglada en tiempo y en espacio. No es solamente un tema punitivo ni garantista, es racionalidad y razonabilidad, para que nunca más se ponga en riesgo la vida, la salud y el bienestar de comunidades enteras por desabastecimientos planificados de productos vitales en las ciudades. No es un acto generoso de los manifestantes otorgar salvoconductos, es delito, y una nación concebida en principios, derechos y obligaciones no lo puede volver a permitir. También el presidente de la República, Guillermo Lasso, se refirió a estos días de protesta. Él resaltó la labor de los uniformados para precautelar la seguridad de los ciudadanos y también criticó que durante estos días el país haya perdido $1.000 millones, 260 correspondientes a la producción petrolera. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Es el momento de sanar heridas y agradecer a quienes se jugaron por defender nuestro sistema constitucional por la vía del diálogo y el consenso. Además, el presidente también reiteró su compromiso de incluir a 30.000 nuevos policías a esta institución y de aumentar su inversión en $1.200 millones. Recordemos que esto ocurre un día antes de que se dé este diálogo técnico entre el sector indígena y también el gobierno nacional. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos contigo, Liz, que tienes más noticias. Una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. El presidente Guillermo Lasso denunció nuevamente haber recibido propuestas de corrupción a cambio de gobernabilidad. Analistas concuerdan en que el primer mandatario debe formalizar sus denuncias para no perder credibilidad. Nosotros no hemos entregado, ni vamos a entregar, ni un solo hospital a cambio de un voto en la Asamblea Nacional. Nosotros no vamos a entregar las aduanas, el SRI, la UAFE, el Ministerio de la Amazonía. Así, el presidente Guillermo Lasso, durante su discurso de posesión de los nuevos ministros, aprovechó nuevamente para denunciar que recibió personalmente y en su despacho propuestas de corrupción a cambio de gobernabilidad. Que si las paredes de mi despacho pudieran hablar, serían vibrantes testigos de planteamientos de corrupción en el Ecuador. Una denuncia que, aunque no es nueva, no deja de ser grave, recuerda el politólogo Santiago Basabe, y señala que el presidente tiene una debilidad tan fuerte en estos momentos que debe medir lo que dice y lo que denuncia, probarlo. Da la impresión que el presidente sigue lanzando este tipo de denuncias o de comentarios de cara a posicionarse mejor ante la opinión pública, pero yo creo que lo que consigue el presidente es exactamente lo contrario, es deslegitimar el valor de su palabra. Simón Pachano cree que las últimas declaraciones del presidente son un exabrupto y que la coyuntura no da espacios para eso. Recordó además que el presidente creó meses atrás una comisión anticorrupción con Luis Verde Soto a la cabeza, que estas denuncias bien podrían ser el inicio de su trabajo. Allá deben estar esas sugerencias o esas propuestas que ha recibido
y que se procesen como debe ser. Eso también tiene que judicializarse. El primer mandatario recalcó que en su gobierno no existen los hombres del maletín y que ellos manejan la política de otra forma. Sí, eso dijo, pero no creo que la gente le está pidiendo gente del maletín, le está pidiendo gente que haga política pública en las calles. Joana Ramos, 24 horas. En las mesas de diálogo que continuarán este jueves, el movimiento indígena retomará su pedido de moratoria y condonación de deudas que mantienen en la banca pública y privada. Desde el gobierno aseguran que no pueden ejercer acción directa en la banca privada, pero que ofrecerán facilidades. Como respuesta a una de las demandas del movimiento indígena, en medio de las movilizaciones, el gobierno expidió el decreto ejecutivo 456, con el que se viabiliza la condonación de los créditos de hasta $3.000 que estén vencidos por más de 6 meses en Ban Ecuador. Pero el pedido va más allá. En las mesas de diálogo que se retomarán este jueves, el movimiento indígena insistirá en que en la banca pública se condonen las deudas de hasta $10.000. Tema que no se incluyó en el acta que firmaron ambas partes y que puso fin al paro. Esto no es más allá que unos 350 millones de dólares que sería de perdón, digamos, en este caso de las deudas. Pero no es lo único. Solicitarán además facilidades para los créditos vencidos que se mantienen en la banca privada. Es decir, que el gobierno, la banca privada, las cooperativas de ahorro y crédito y los deudores, con el fin de buscar una reprogramación, una moratoria, buscar una salida. El gobierno ya ha adelantado una respuesta. No podemos ejercer ninguna acción directa contra la banca privada, pero tenemos un paquete de incentivos el cual justamente estamos trabajando, que esperamos poder llevar el día 7 de julio en la reunión. Sonia Zurita, especialista en banca, se refiere al impacto que implica una condonación masiva de deudas en el sistema financiero privado. En las entidades financieras pequeñitas que están enfocadas en microcrédito, cooperativas, en el mediano plazo, dependiendo de las condiciones, sí podría tener un impacto, claramente en rentabilidad. Pero lo que no queremos es que haya, obviamente, riesgo de solvencia. Y habla además de la responsabilidad que adquieren los deudores al acceder a un crédito y que otorgar un refinanciamiento o una reprogramación requiere de un estudio técnico previo. Los bancos podrían tomar esta iniciativa de decir, ok, hagamos como paquetes de negociación para no estar haciendo caso uno a uno, y en situaciones puntuales la negociación ahí sería básicamente por operación crediticia. Dependiente que sea dinero público o privado, es dinero que responsablemente debemos devolver. Me encantaría que sea con ventajas, con costos bajos, con plazos más holgados, si es que eso me ayuda a recuperarme, pero lo que no debería pasar es que lo tomemos como una opción, digámoslo así, de, entre comillas, abuso, ¿no? Es decir, sálvenme siempre. El pasado 16 de junio, la Asamblea Nacional aprobó la derogatoria parcial de la ley humanitaria, que, entre otros temas, reforma el Código Monetario y dispone a las entidades del sistema financiero que efectúen acuerdos para las obligaciones crediticias adquiridas entre marzo de 2020 y diciembre de 2021. El pedido al Ejecutivo desde el movimiento indígena, que no se la vete. Tener la posibilidad de pagar y honrar sus deudas, o sea, no queremos que se nos regale nada. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Al menos 5 grupos delictivos con prácticas de guerrilla urbana estarían actuando en el Ecuador, infiltrándose en las manifestaciones indígenas para generar violencia y terror. Según el Observatorio de Seguridad, la dirigencia indígena es permisiva con la infiltración de estos grupos. Escenas como esta, que fueron captadas en varias provincias del país durante los 18 días de paro indígena, dan cuenta del accionar de grupos violentos dentro de la movilización del movimiento indígena. Son personas entrenadas con escudos domésticos y armas de fuego caseras, o esta suerte de bazuca improvisada con un tubo y un torpedo que pueden direccionarlo contra la fuerza pública y causar daños importantes a la integridad de los uniformados, si no la muerte. Hay 5 grupos nacionales, Freddy. A veces se confunden entre ciertas facciones que tiene un grupo y se distorsiona la información. El exdirector de inteligencia del Ejército sostiene que son 4 grupos subversivos en formación y uno con entrenamiento político-militar más avanzado.
Se trata de la Brigada Simón Bolívar y los Comités de Defensa de la Revolución, los CDRs, con vinculación al correísmo. El denominado Grupo Guevarista, el Sol Rojo Puca Inti, con prácticas mariateguistas, y el colectivo insurgente. Ya está con entrenamiento en campamentos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, se llama colectivo insurgente. Opera en toda la faja fronteriza, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, hacia Imbabura, y también tiene células en Pichincha. Este grupo viene desde mucho tiempo atrás. Los servicios de inteligencia militar y policial están ahora mismo concluyendo los informes respectivos para remitirlos al CIES y hacer la lectura e interpretación correspondiente para elevar un informe al presidente de la República con circunscripciones geográficas incluso de dónde actúan. San Miguel del Común, el sector de Gualo, Tambillo, el sector del Troje, el sector de San Antonio de Pichincha. Yo no sé quiénes están entrenando en todos estos sectores porque nosotros vemos que no es pueblo. Yo voy muchos años en esto y normalmente siempre nos han lanzado hasta bombas molotov, nos han lanzado piedras, palos. Allí se determinará el accionar de estos grupos que, según Mario Pazmiño, aplican 5 estrategias de guerrilla urbana bien definidas que se pueden evidenciar con claridad. La Black Bloc, la guerra molecular disipada, la estrategia mariateguista, la de zonas de paz y corredores humanitarios y la estrategia Huipala. Ahora, si bien estos grupos actúan dentro de las manifestaciones indígenas, la dirigencia de la CONAIE sostiene que son infiltrados y que no tienen ninguna conexión. Porque si no es así, entonces, señores, ¿qué hace la primera fila de escuderos? ¿Qué hace la segunda fila de lanzadores de piedras? ¿Qué hace la tercera fila encargados de botar las bombas molotov? ¿Qué hace la cuarta fila encargada de lanzar estos petardos caseros? ¿Qué hace la quinta fila encargada de disparar con carabinas a la fuerza pública? Algunos de estos actores violentos ya se evidenciaron en las protestas de octubre de 2019 y en el paro indígena que acaba de levantarse se evidenciaron aún más. Por ello, los servicios de inteligencia empezaron a actuar para ubicar y desmantelar estas estructuras. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En otro tema, 1 de cada 5 niños tiene desnutrición en Alausí y Payatanga, en la provincia de Chimborazo. Dayana Monroy hizo un recorrido por esta provincia y nos tiene más información. Dayana, muy buenas tardes. Cuéntanos, te escuchamos. ¿Qué tal, estudios? Muy buenas tardes. Sí, estamos en Payatanga y es que es necesario estar en este cantón si queremos hablar de desnutrición infantil. Lamentablemente es uno de los cantones más afectados. 5 de cada 10 niños, como ustedes lo decían, sufren desnutrición infantil en este cantón. Nosotros comenzamos nuestro recorrido el día de ayer en la provincia de Chimborazo, pues el 39.9% de niños se encuentran con desnutrición en esta provincia. Podemos decir que es la provincia más afectada a nivel nacional y comenzamos nuestro recorrido aquí precisamente en Payatanga. Tenemos un reportaje para ustedes para que observen cuál es la situación dramática que está viviendo la Sierra Centro precisamente sobre este problema. Veamos. No hay necesidad de adentrarse tanto para verlo. La desnutrición infantil comienza a ser evidente aquí, al lado de una gran carretera que da paso a comunidades indígenas. Alicia Musca, bienvenidos, nos dicen en quichua en la comunidad de Las Rocas del cantón Alausí en Chimborazo. Allí está Carmen y sus 2 nietas, Emilia de 4 años y Ailina de 6. Al comenzar a hablar de nutrición infantil, es decir, de lo que en esta casa se come, nos muestra su refrigerador. Aquí los que tenemos, sembramos hasta palitos de yuca. Ajá. Hay 1 hito, 2 hitos que tenemos con eso, mezclando comemos. En esta casa se vive con $10 al día. Cuando hay plata comemos, si no hay plata ni fin de semana no comemos. Leche. $10 para 8 personas. Ella sabe que su nieta, quien le dice hija, está desnutrida. En el dispensario de salud le dijeron que su estatura no corresponde a su edad. Está bajo de peso y la altura de ella. Pero es que no hay para más, nos dice. En el campo la paga es poca.
Ella siembra papa china para comer cuando no hay para más. Alausí es el tercer cantón del país con mayor índice de desnutrición infantil. El 55.11% de los niños lo padecen, es decir, la mayoría. Más de 5 de cada 10. En Ecuador esto no se ve en la delgadez de los niños, se ve sobre todo en la estatura y se siente en las aulas de clase. Así nos dice José Sagnia, el único profesor de la única escuela de esta comunidad. Siente cansancio, de repente ellos no captan el aprendizaje, no da concentración total. En esta escuela solo hay 9 estudiantes, los padres del resto han migrado. Y seguimos nuestro recorrido hasta Payatanga. Payatanga tiene la misma realidad que Alausí. Aquí también más de 5 de cada 10 niños tiene desnutrición, o para ser más gráficos, de estos 6 niños que juegan en el parque de la comunidad de San Carlos en Payatanga, según las estadísticas, más de 3 tienen desnutrición. San Carlos tiene un problema que contribuye aún más, no tiene agua potable y otros servicios básicos. Pero antes de adentrarnos a esta comunidad, en la calle principal de Payatanga está Jocelyn, con su hijo de 5 meses en brazos y su niña de 3 años cerca. Ella tuvo anemia durante el embarazo. Un poquito de peso menos nació porque yo estaba con anemia, porque nosotros estábamos, como quien dice, bien adentro al campo, entonces ahí no se podía nomás salir a la ciudad. No sabe si su hija está o no desnutrida. Puede comer, es una sopa de fideo, o si no, de repente un arrocito. De los 12 cantones con mayor desnutrición infantil del país, 9 están en Chimborazo. En la provincia hay un 39.9% de desnutrición infantil y también hay desnutrición en adultos mayores. En nuestros próximos recorridos veremos también cómo la falta de servicios básicos complica aún más la situación. Bueno, y como ustedes observaron, también visitamos a Alausí, vamos a estar en Guano, en Colta y en Guamote. Guamote también es uno de los cantones más afectados y está colindante aquí con el sitio en el que nos encontramos en este momento en Payatanga, y vamos a enviarles toda la información. Allí 6 de cada 10 niños sufren desnutrición infantil, pero no solamente vamos a hablar de Chimborazo, es importante también observar la provincia de Tungurahua y la provincia de Cotopaxi. Nuestro recorrido sigue, le prometemos más información en nuestras siguientes emisiones. Aquí nos despedimos. Tengan buen día. Gracias, Dayana, que tengas también una buena tarde. Estaremos atentos a tus reportes de esa realidad que preocupa y duele. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida les damos detalles sobre la alteración que sufrió el sistema electrónico de votación de 4 legisladores en la Asamblea Nacional. Además, el COE Nacional podría tomar medidas ante el incremento de casos de COVID-19 en el país. Ya les contamos al volver. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena, y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Estamos de regreso con más noticias. Ataque informático es como califican el cambio de votos de 4 legisladores durante la sesión en la que se definía la destitución del presidente Guillermo Lasso. Hay otras irregularidades en el informe. Andrea Samaniego nos tiene los detalles. Andrea, muy buenas tardes. Adelante, cuéntanos, por favor. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, con el informe realizado por la coordinación de TICs de aquí de la Asamblea Nacional, 3 legisladores de la izquierda democrática, un legislador de Creo, pues confirman que fueron víctimas de un delito informático al momento en el que se cambió su votación durante el debate sobre la destitución del presidente Guillermo Lasso, debido a que se registró una IP diferente, una IP incluso que está registrada muy cerca de aquí del Legislativo. Pero además este informe realizado por esta coordinación de TICs tendría algunas irregularidades, como por ejemplo la fecha de entrega de este documento y además las firmas que sustentan el mismo. Les preparamos el siguiente reportaje, veamos. Este cambio en las votaciones en las curules electrónicas de los asambleístas ya tiene informe que revela que una dirección IP que no corresponde a la de los legisladores fue la que supuestamente manipuló de forma externa los votos. El voto por el sí no nació de ninguno de los computadores, ni de sus asesores, ni los personales.
aquí hubo un ataque informático orientado a vulnerar la soberanía del voto y la decisión de algunos legisladores. La IP es el número que identifica el computador en Internet y esta que se usó para cambiar la votación se registra muy cerca del legislativo según los legisladores. Y qué casualidad que el IP da que es entre 3 y 4 cuadras de la Asamblea Nacional. ¿Pero es que acaso nos creen pendejos o qué? Aquí hubo una alteración del sistema de votación virtual que no es cualquier cosa. Los afectados señalan que se unen a la denuncia que presentó Fernando Villavicencio y rechazan que se haya querido manipular su votación. Esto es un delito que intentaba la inestabilidad democrática en el Ecuador. Esto es un delito informático que afecta la credibilidad de los asambleístas. Villavicencio además revela que el informe tiene ciertas irregularidades, pues el informe fue remitido el 1 de julio y se puso a conocimiento de los legisladores 4 días después, además de que las firmas electrónicas que sustentan el documento no están registradas, lo que lo invalida. También estoy solicitando a la fiscal general que llame a declarar al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, al secretario de la Asamblea y a los miembros de la Unidad de Técnicas de Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICS, que firmaron este documento. La Comisión de Fiscalización va a abrir una investigación. Saquicela sostiene que en este caso del hackeo no tiene que ver ningún funcionario de la Asamblea Nacional. Es por ello que en este momento acabo de presentar yo una denuncia en la Fiscalía a la Fiscal General del Estado y le he pedido que reciba mi versión, la versión del secretario, que tiene que hacer conocer algunas situaciones, incluso de llamadas de asambleístas y de funcionarios de los despachos de asambleístas en la noche de los hechos. Este jueves en sesión plenaria, los miembros de la coordinación de TICS explicarán a los legisladores lo que sucedió la noche de la votación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, la denuncia sobre supuesto delito informático se encuentra ya en manos de la Fiscalía y Fernando Villavicencio va a entregar este último informe como insumo para la investigación. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Y este jueves se resuelve la apelación de Guadalupe Llori, con la cual podría volver al cargo de presidenta de la Asamblea. Uno de los jueces que debe tomar la decisión es Gustavo Osejo, quien participó en la conversación con 2 vocales de la Judicatura que intercedieron para que el fallo sea favorable a Llori. Guadalupe Llori podría recuperar su cargo de presidenta de la Asamblea Nacional y su caso está en manos de los jueces de la Corte de Pichincha, José Valle, Paquita Chiluisa y Gustavo Osejo. Pero Osejo es parte de una indagación de fiscalía por un presunto tráfico de influencias. Y todo tras la filtración de un audio en el que el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, lo abordó para pedir que salve a Llori. Como muchas fuerzas políticas tampoco están queriendo y pretendiendo cambiar. Les voy a hacer frontal y sincera cuestión de confianza. Es la conversación entre Morillo, Gustavo Osejo y en presencia de la vocal de la Judicatura, Maribel Barreno. Morillo incluso se habría tomado el nombre del presidente Guillermo Lasso en el intento de frenar la destitución de Llori. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, que se le apoye en relación a este tema, porque él ve que esta circunstancia no va a ir en buen camino, no va a ir en una línea de derecho sobre todo. No es el único audio que compromete a este cuestionado vocal, quien no ha negado ser él, el de la grabación. Interrogado por los asambleístas, Morillo ha dicho que intentan descalificarlo. Desacreditar mediáticamente a este vocal y colateralmente deslegitimar el accionar del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y sin duda, intentar forzar un control político. Y es que Morillo y sus compañeros de la Judicatura intentan frenar el inminente juicio político que se viene, no por uno, sino varios cuestionamientos a su gestión. Lo cierto es que la conversación ya es parte de una investigación fiscal y el contexto de este pedido de Morillo se refiere precisamente a lo que ocurriría este jueves con la expresidenta del Legislativo Guadalupe Llori. Quiero trasladarles esta inquietud, señor presidente, con toda la seriedad del caso y con toda la confianza que ustedes, yo les tengo. Entonces hay un pedido formal para que se apoye esa circunstancia. Yo quisiera que usted le revise el tema, le analice cómo está la circunstancia y puedan resolverlo en el menor tiempo posible. Luego de esta filtración, el juez Gustavo Osejo se excusó del caso, pero no le aceptaron. Y será él, pese al infortunado pedido en privado de su contertulio Juan José Morillo, quien integre el tribunal que salve a Llori o sepulte sus intenciones de volver a dirigir la Asamblea Nacional.
En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Frente al incremento de casos de COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud hace un llamado a retomar la vacunación como estrategia central. El COE Nacional se reunirá mañana para analizar la situación epidemiológica. Belén Brizalde nos tiene los detalles. Belén, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, frente al incremento de casos COVID-19 en todo el país, mañana el COE Nacional se reunirá de forma presencial para recibir el informe epidemiológico de cada una de las provincias del Ecuador y allí se tomarán decisiones. Desde el Ministerio de Salud hacen un llamado a la ciudadanía para que se retome la vacunación. Solo en Quito, por ejemplo, al momento ya deberían estar un 90% de personas vacunadas con la tercera dosis o primer refuerzo. Sin embargo, hasta ahora solo se registra un 50% de aplicación. Nosotros les tenemos un reportaje al respecto. Veamos. Con el incremento de casos de COVID-19 registrados durante las últimas semanas en varias ciudades del país, las alertas vuelven a encenderse. Incluso el COE Nacional está convocado para una reunión presencial este jueves a las 10 horas. Podamos recibir el informe oficial, que es el informe que da el Ministerio de Salud Pública de la situación sanitaria del país, y será en plenaria que se decida cualquier, resolución. Investigadores del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito señalan que este incremento podría responder a 3 sublinajes. El BA.12.1, que todavía, como digo, es el más prevalente en muchas provincias del país, que es una variante muy contagiosa, y el ingreso de estas nuevas BA4 y BA5. Cárdenas explica que BA5, además de propagarse con rapidez, produce altos niveles de reinfección. 10 veces más tasas de reinfecciones aquí en el país. Quiere decir que mucha gente que se infectó en la ola de contagios de enero, febrero, ahora se está contagiando de nuevo. Desde el Ministerio de Salud reconocen que ha existido un incremento. Sin embargo, explican que en Quito, durante la última semana de junio, ya se registró una reducción de casos. De cada 10 personas aproximadamente en este aumento de índice de positividad, aproximadamente unas 4 a 5 daban positivo. Al momento que estamos en la tendencia a la baja, ya estamos con 3 a 4. El número de tests que se han hecho a nivel país en la semana anterior fue el más bajo desde hace mucho tiempo. En lo que sí coinciden es en que la vacunación es fundamental. Sin embargo, los bajos niveles de aplicación de los refuerzos preocupa. En cuanto al primer refuerzo y el segundo refuerzo, estamos con unas coberturas bajas, llegamos al 50% y con el segundo refuerzo al 10%. Las edades que necesitamos reforzar y hemos analizado que no estamos cumpliendo coberturas son entre 20 y 64 años. En Quito, Belén Brizalde, 24 horas. Recordemos que los niños de entre 3 a 12 años de edad solamente requieren de 2 dosis. A partir de los 12 años hasta los 17 años necesitan del primer refuerzo y desde los 18 años en adelante deben cumplir ya en este momento también con la 4ª dosis o segundo refuerzo. Esa es la información que tenemos a esta hora. Ustedes continúan desde estudios con más noticias. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes, Belén. Gracias por ese informe. Y mucha atención, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso en Ecuador de la llamada viruela del mono. Según el comunicado, se trata de una persona de 30 años que presentó síntomas y se confirmó su contagio luego de la investigación epidemiológica. Según el Ministerio de Salud, el paciente está en condición estable y aislado en la provincia del Guayas bajo observación médica. Nueva pausa, amigos. Enseguida revisamos la situación en las zonas afectadas por el mal tiempo. Tendremos informes desde Tungurahua, Morona, Santiago y Pastaza. Todos los detalles al volver. Estamos de regreso con más información. Las lluvias en Tungurahua continúan afectando los ingresos, principalmente en zonas productivas. La maquinaria del Ministerio de Transporte y Prefectura y municipalidades incluso realizan trabajos de limpieza para poder habilitar la vía al 100%.
Los agricultores de los cantones de Patati y Baños son los que más sufren las afectaciones por las lluvias. Sus cultivos están sepultados con lodo. En otros caseríos, la poca producción se queda porque las vías y puentes comunitarios están interrumpidos por el descenso de piedras, ramas y todo lo que arrastra la fuerza de los ríos. Cada año tenemos miedo porque baja el derrumbe, ya no se puede ya dormir, se pasa así. Tenemos dificultad en la movilidad de tránsito, en la movilidad de los productos, y esto provoca que nosotros como gobierno provincial podamos actuar inmediatamente, en especial con las maquinarias, pero es insuficiente. En la vía Baños-Puyo son 3 días que se trabaja contra reloj. La gran piedra que cubre el ingreso del segundo puente no pudo ser removido con maquinaria y será dinamitado para que este fin de semana quede libre al tránsito. Al ingreso de uno de los túneles principales con vía Baños-Puyo tenemos una enorme piedra, razón por la cual nosotros como gobierno provincial vamos a ayudar inmediatamente a dinamitar esta roca. El gobierno provincial junto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas movilizó gran cantidad de maquinaria para toda esta zona. Ahí existen varios deslizamientos que han sido solucionados, continuamos trabajando con el apoyándole al EMETOB. Aún así, el prefecto Manuel Caizabanda declaró a la provincia en emergencia vial de segundo orden. Para poder movilizar los recursos y poder atender en forma inmediata para que las actividades económicas y productivas puedan desarrollarse adecuadamente. El río Ambato también está crecido y causó inundaciones en las parroquias de Pasa y Las Viñas. En Tungurahua, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Y también continúan los problemas por la situación vial en Morona, Santiago. Si bien ya se han reparado parcialmente algunas carreteras que conectan el Austro, aún sigue pendiente recuperar un camino alterno en el trayecto Macas-Puyo y Macas-Riobamba. Vamos a dar paso en este momento a Wilson Cabrera, quien tiene toda la información. Wilson, adelante. Gracias, Liz. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, han comenzado los trabajos con una gestión interinstitucional para recuperar el paso provisional aquí en la playa del río Pano y volver a la transitabilidad entre las ciudades de Macas y Puyo. Este lugar fue el que se destruyó con el desbordamiento de esta fuente de agua tras las intensas lluvias que azotaron esta zona del país en los últimos 3 días. Les hemos preparado un informe. El drama no termina para los pobladores de las comunidades ubicadas en la zona oriental de la provincia de Morona, Santiago. El desbordamiento del río Pano que destruyó un paso alterno que permitía el tránsito en este tramo de la carretera troncal amazónica tiene a todos inquietos, por lo que los pobladores claman al gobierno con urgencia la construcción de los puentes que hacen falta en este sector. Que nos pueda ayudar con el puente porque todos lo necesitamos para dar la vuelta por allá por su casa, es tremendo vueltón y a veces uno que se llega de emergencia no se puede llegar. Es un caos cada vez que llueve, el paro, todo es un problema cuando vivimos acá, oiga. Y esto del puente ya debería dar solución lo más pronto posible. Solicitamos de la manera más comedida a las autoridades que se dignen en representar al pueblo haciendo un puente para el cantón Morona, para la provincia de Morona, Santiago. Y es que los riesgos que deben asumir para poder llegar hasta sus comunidades o salir para proveerse de lo que necesitan hacen evidentes las dificultades que sufren al intentar superar los destrozos que dejó el río tras su última creciente. La gente está sufriendo, hasta puede suceder unas desgracias, como es una vergüenza. Y por mi parte sí digo que haga rápido, porque imagínense cuánta gente tiene que sufrir. Debe decretar estado de emergencia para que lo más prioridad hagan el puente del río Pano y no corran los riesgos y peligros. Mientras tanto, y luego de varias horas en que las lluvias se han calmado, algunas instituciones locales y provinciales han destinado maquinaria para recuperar el camino provisional en la brevedad posible y así atender los reclamos ciudadanos. Estamos dando todas las facilidades para que se haga un transbordo en esta zona y los vehículos no transiten por el paso provisional que aún no está listo para que no interfieran en los trabajos con la maquinaria. Esta es la realidad que viven los habitantes en esta zona de la Amazonía tras las torrenciales lluvias, por lo que su esperanza radica en la construcción de los puentes que se ofrecieron. En la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.
De acuerdo a información que ha emitido el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, varias vías que conectan con el Austro han sido rehabilitadas. No así la carretera Maca-Riobamba, que aún tiene problemas por deslizamientos que necesitan ser desalojados. Pero allí trabaja maquinaria, nos han informado los técnicos de esa institución. Ahora vuelvo con ustedes en estudios, compañeras. Buenas tardes. Buenas tardes, Wilson. Gracias por ese informe. Varias familias en Pastaza fueron evacuadas luego de que el río se desbordara y prácticamente lo perdieran todo. Los niños fueron los más afectados y muchos de ellos se salvaron de milagro. Con solo recordar lo que tuvieron que vivir, sus ojos se llenan de lágrimas, pues fueron momentos de verdadero terror los que atravesaron. Nunca se imaginaron que el río Pastaza tomara tal fuerza que llegara prácticamente a la vía principal, destruyendo todo lo que tenía a su paso. Don Darío Dagua, junto a su familia, llevan ya 3 días en un albergue temporal. Dice que cuando ocurrió la tragedia no estaba en casa. Sus hijos pequeños habían quedado solos y que si no fuera por un vecino, hoy tal vez no solo hubiera perdido sus embrios y cosas materiales, sino a quienes más ama. Ahí han estado llorando mis huevos y avanzan a ver y el Señor le avanza a sacar. En ese momento, pucha, no podíamos qué hacer ese rato, como que poder volando como pájaro y breve no avanzábamos, pucha, al menos mi señora llorando por los hijos. Antes, gracias a Dios, se han salvado el Señor que ha avanzado a pasar por ahí. Similar caso vivió Sandy Gualinga, quien está embarazada. Ella menciona que solo escuchó un estruendo y gente gritar que el río se había desbordado. Aún en su estado sacó fuerzas para salvar a su familia. Nosotros así cuando estábamos tranquilos, ahí ya viene creciendo ya poco a poco. ¿Qué hicieron ustedes cuando comenzó a crecer? Ya saquemos. Esas cosas ya comenzamos a sacar poco a poco, ya y poco dejamos abajo mismo. Y como estos casos siguen llegando día a día, más personas evacuadas. Dentro de ellos, decenas de niños que prácticamente se han quedado en la calle y con la poca ropa que alcanzaron a sacar. Sienten en su corazón hacer algún tipo de donación para las familias porque automáticamente quedaron en la calle. Entonces, si ustedes pueden llegar con ayudas como es ropa, como es algo de alimento, sería muy importante. La alerta no termina, pues las lluvias no cesan en la provincia. Jefferson Santos, 24 horas.